Buenas gente, ¿cómo andan? Yo muy feliz de estar grabando este episodio, me pone muy contenta porque hoy vamos a charlar de la serie Adolescencia, que es una serie que se hizo extremadamente conocida, ha estado en el top 1 de Netflix y la verdad que la rompió. Antes que nada, si no la viste la serie, este capítulo va a estar lleno de spoilers y si ya la viste, te pones cómodo, cómoda y analizamos juntos esta hermosa serie. Lo que sí lo quiero contar es que cada tanto voy a hacer esto de agarrar algún caso, de alguna situación, un libro, algo que nos permita, bueno, obviamente hacer un análisis desde lo más psicológico posible. No es mi intención elaborar diagnósticos porque no me siento con la capacidad y tampoco con un título habilitante. Así que no, vamos a charlar, algunas cuestiones que se puedan ver, cuestiones sociales también, pero no vamos a ir a diagnosticar a nadie, ¿sí? A menos que ya lo que tengamos, ya el relato ya tenga el diagnóstico, bueno, partimos de ahí. Pero la idea es poder analizar, ¿no? A ver qué significan estas series, películas, libros, que muchas veces parece que no dicen nada, pero si uno los lee, se da cuenta que representan mucho. También puede ser que escuchen un poco de ruido de mate. Bueno, estoy desayunando, ¿sí? Me bancan un toque, me bancan que me tome unos matecitos. Bueno, les cuento un poco entonces de esta serie. Bueno, se llama Adolescencia, seguramente puede ser que ya la hayan visto. Y es una miniserie británica que, bueno, se hizo demasiado conocida en Netflix y tiene una trama muy fuerte e interesante. ¿En qué aspectos? Primero que, bueno, la serie está armada fantásticamente en un solo plano secuencia. O sea, ¿qué refiere esto? Que no hay cortes en las escenas. Entonces vos estás como todo el tiempo, pareciera que vos estás inmerso en la serie y como que te vas moviendo a la par de los personajes. Nada, primero, yo no sé mucho de cine, de producción, pero me imagino que debe ser un laburazo, porque nadie se puede equivocar, digamos, porque tienen que hacer un solo plano secuencia. Y la verdad que es fantástico, así que nada, es como que vos estás inmerso totalmente en esa serie. Y bueno, vamos como viendo todo el proceso, o sea, desde que todo arranca hasta que vamos hasta la comisaría, es como que nosotros nos subimos al auto, nos bajamos el auto, estamos en la cárcel, estamos acá, es como que pareciera que nos llevan, ¿no? Los personajes de la serie a todos lados. Así que nada, muy interesante eso y también a mi gusto las actuaciones espectaculares. Espectaculares, realmente. Un dato que había visto es que el chico que actúa, que actúa de Jamie Miller, el adolescente, es la primera vez que actuaba. Fantástico. Pero bueno, vamos a meternos a la serie. En el primer episodio vemos cómo hay unos policías, ¿no? Afuera. Y bueno, no nos esperamos para nada lo que sucede 2 minutos después, que es la policía entrando, pero con toda la furia, a la casa de Jamie. ¿No? Rompen la puerta, entran, pero uno no sabe a qué está entrando la policía. Uno podría pensar, no sé, si han visto series policiales o películas, no sé, agarrar un asesino o hacer un allanamiento porque están vendiendo algún tipo de drogas, no sé, ¿no? Y de repente ¿no? Nos encontramos con la policía arrestando a un niño, o sea, a un adolescente, ¿no? Que me parece que también está como muy logrado eso, ese sentimiento de, ay no, pero es chiquita, ¿no? ¿Qué pudo haber hecho ese niño? O sea, como que uno lo ve desde ese lugar, siendo que genera esa empatía, porque también uno podría pensar que la policía entró a buscar a un adulto, que es lo que uno está acostumbrado tal vez a ver, y nada, bueno, entra, se lo llevan, la familia no entiende nada, todos lloran y se lo llevan a la comisaría. Hacemos todo el recorrido de Jamie como llorando, estresado, ¿no? Que no entiende. Bueno, y justamente por lo que lo detienen es por haber asesinado a una compañera de la misma edad, ¿no?
Y él se niega rotundamente, que no, que no, que no, que no. Nosotros, me parece que ahí cuando nos introducimos en la serie y vemos que ya desde el primer momento dicen, te llevamos porque mataste a tu compañera, uno piensa que la serie se va a desarrollar en a ver si fue verdad, ¿no? Yo también les digo un poco mi opinión, o sea, lo que yo sentí, digamos, ¿no? Tal vez ustedes no, pero yo dije, bueno, a ver, vamos a ver en esta serie tal vez si es verdad, digamos, ¿no? A resolver el enigma, ¿fue o no fue? Resulta que una vez que, bueno, vemos todo el proceso también, ¿no? De él en la policía, de que le piden los datos, toda la información, de que la familia llega y todo el proceso como más burocrático. Finalmente, bueno, llega un abogado y tenemos ese momento donde él está con el padre, ¿no? Que lo designa como la persona que lo va a acompañar. Podría haber elegido a la madre o al padre, él decidió al padre y se juntan ahí ya a hacer la entrevista directamente, bueno, para charlar, ¿no? Para que pueda eh, confesar, para que le muestren las pruebas y todo. Y a mí ahí me impactó y dije, esta serie va por otro lado, cuando, bueno, él empieza a decir que no, le empiezan a hacer preguntas y él todo se niega, saliste con tus compañeros, no, no, como que todo es no. Y el padre, obviamente, ¿no? Es su hijo. Entonces el padre cree en lo que le dice, ¿no? O sea, lo que está diciendo Jamie. Y es como que él es un chico bueno, ¿no? Como que lo defiende. Y ahí ocurre algo, que es lo que yo les digo, que dije, claro, esta serie no va a ver si es el asesino, sí o no, y vamos, no. En ese momento, en el primer capítulo nomás, ¡pac! Todas las pruebas en la mesa. Videos de él, que la mata a la compañera efectivamente, pruebas de él siguiéndola, ¿no? Bueno, haber encontrado ropa también en la escena del crimen, o sea, era muy contundente. Entonces uno ahí queda como en shock, ¿no? Porque decís, claro, entonces es el asesino. No hay nada más para decir. No, porque voy a decir, en el primer capítulo, a la media hora, me estás mostrando el video de él matándola a la chica. Decís, no hay nada más, ¿no? Y claro, la policía como que trata, claro, uno ahí entiende por qué la policía le hace cierto tipo de preguntas, porque trata de llevarlo a que él diga la respuesta, pero no lo hace, digamos, ¿no? Cuando le muestran las pruebas, inclusive, una vez que la policía se retira y lo deja al padre con Jamie, él sigue diciendo que no, digamos, ¿no? Y el padre lo abraza, ¿no? Como diciendo, no sé, no sé qué interpretar esa acción, pero bueno, es su hijo, digamos, ¿no? Podría haber reaccionado diferente, haberse enojado, pero lo abraza y llora junto con Jamie, y Jamie diciendo, yo no fui, yo no fui, yo no fui. Y nada, yo creo que ahí, ya en ese punto, la serie se vuelve muy impactante, ¿no? Porque efectivamente no hay otra posibilidad de que no sea. Uno puede decir, bueno, puede pasar que la serie dé un giro. No sé si ustedes tuvieron esa sensación de que esto capaz da un giro, pero no, es un giro que nunca está. Y nada, es fuerte, ¿no? Yo también vi que, bueno, el padre de Jamie, que el nombre es Eddie en la serie, fue el creador, digamos, y él decía que no se había basado en un caso policial específico, no es que es como basado en hechos reales, sino de que como que juntó o vio muchos casos de asesinatos en la adolescencia. Entonces, bueno, como juntando un poco de todo sale la serie. Entonces no es que hay una recreación de un caso, viste que a veces hay series que son así como, ¿no? De algún caso súper conocido, ¿no? Y acá no, no. Por ejemplo, no sé, Jeffrey Dahmer es algo que pasó de verdad y después hizo la serie, la película, pero acá no. Entonces, bueno, también me parece un punto interesante eso, que después vamos a retomar cuando analicemos un poco de todo. Después tenemos ya el segundo capítulo, donde se explora la vida de la escuela, ¿no? Pensemos que era una compañera, que él cuando salió a la calle estaba con dos compañeros más,
y todo gira en torno que no aparece como el arma homicida, como tipo el cuchillo, ¿no? No estaba, y de quién eran, digamos, ¿no? Ese cuchillo. Bueno, empiezan todo el recorrido por la escuela, la verdad que es fuertísimo. Es fuertísimo ese recorrido porque uno ve muchas problemáticas que van apareciendo. Primero que está el hijo del policía, ¿no? Chico que sufre bullying, que se ve que apenas inicia el capítulo es el hijo llamándolo, diciéndole que no quiere ir a la escuela, ¿no? Se encuentra como en esa situación de no querer asistir. Vemos mucha violencia, ¿no? Mucho bullying, y eso pasa un montón en las escuelas, me parece que en mayor o menor medida, pero siempre hay alguien, o creo que todos en algún punto hemos sufrido, ¿no? Es como a veces muy hostil la adolescencia en esos términos porque uno también está como construyendo su propia identidad en todos los aspectos, está abriéndose socialmente, ¿no? Tomando decisiones y encima que el colegio, que uno pasa tantas horas, se vuelva hostil, es algo complicado. Y acá se ve mucho, ¿no? Como la dinámica de todo el colegio, ¿no? Y bueno, después también, obviamente, ¿no? Todo un colegio en shock, desbordados por lo que había pasado, digamos, ¿no? O sea, todos estaban enterados que Jamie la había matado a la chica y que la chica estaba muerta. Vemos el desborde de la mejor amiga. Nada, todos los chicos como muy, muy en shock. Y también me sorprendió ver como el desborde inclusive de la misma institución, ¿no? Obviamente, a ver, no es que hay respuestas correctas para todo, pero me parece que también se ve eso, que no había contención para nadie, ¿no? Eran muchas personas, adultos y adolescentes, desbordados, ¿no? Todos aterrorizados, choqueados por lo que había pasado, porque también siempre está, ay, ¿cuál es la imagen del colegio ahora? Me parece que siempre se juegan como muchas cosas, ¿no? Cuando pasan estas situaciones. Y bueno, como que todo ese capítulo podemos ver la dinámica del colegio, ¿no? Y bueno, en un momento como que el hijo del policía le revela que esto tenía que ver con algo de las redes sociales, ¿no? Que bueno, es un concepto que yo por lo menos nunca lo había escuchado, que es el término de incel. ¿A qué hace referencia este término? Que es célibe involuntario. O sea que una persona no es que no tiene relaciones sexuales porque no quiere, sino porque no tiene las condiciones para ser una persona atractiva que pueda tener relaciones sexuales, ¿no? Uno podría pensar, no sé, que un cura, un papa es célibe voluntario porque responde, no sé, ¿no? A ciertos criterios de la religión, pero acá es como este término bastante también ofensivo de, bueno, no es que vos no tenés relaciones sexuales porque no querés, sino porque, bueno, sos feo, no sos atractivo, porque también se nombra esta idea de que el 80% de las mujeres se sienten atraídas por el 20% de los hombres. Es decir, que hay un 80% de varones que queda fuera, ¿no? Como hay un grupo de chicos que es atractivo, que efectivamente a las mujeres le interesan y son los que pueden tener, no sé, un acto sexual o, digamos, llegar a otras instancias, pero otros no. Y lo que decía el hijo del policía es esto, de que Katie, que es la chica a la que mata a Jamie, ella como que lo había insultado con eso, ¿no? A través de Instagram, con emojis, dando a entender que él era un incel, digamos, ¿no? Y que bueno, como que Jamie sufría bullying desde ese lado, ¿no? Que tal vez a él le gustaba Katie, pero que ella se burlaba de él y lo trataba de incel a través de las redes sociales. Entonces, bueno, es como el gran dato que nos llevamos. Y después termina ese episodio con el policía persiguiendo a uno de los amigos de Jamie, que era el que tendría el cuchillo, digamos, ¿no? Pero bueno, me parece que también acá se ve un poco, ¿no?
la dinámica también un poco del policía con su hijo, que el hijo le da ciertas señales también de que la está pasando mal en el colegio y ¿no? Como que no sé si no hay mucho feedback y toda la dinámica en general del colegio que se ve bastante conflictiva, obviamente potenciada por la situación, ¿no? Después tenemos el tercer capítulo, que es el capítulo de la psicóloga, que ella ahí habían pasado 7 meses después del asesinato. O sea, como vemos, como la serie tiene 4 capítulos nada más, como que avanzamos a pasos agigantados, no vemos mucho de la vida de Jamie preso, de las visitas familiares, no tenemos mucho porque como que la serie va a otra cosa. Acá se reúne, ¿no? Con la psicóloga y la verdad que es un capítulo muy interesante, ¿no? Obviamente uno como estudiante de psicología, me parece que es el capítulo que nos debe haber encantado. Y nada, obviamente la psicóloga trata de entrarle a Jamie por otro lado, entonces le lleva, no sé si un postre creo que es, ¿no? Como mostrando buena onda, y ya era la última sesión, es decir, que ella ahí ya tenía que llevarse algo para poder efectivamente elaborar el informe, ¿no? Porque está todo en una causa judicial, digamos, ¿no? Entonces ella necesitaba como apurar el proceso y decir, bueno, Jamie, viste, dame información porque ya es la última sesión. Bueno, obviamente no se lo dice así, pero bueno, nos da a entender que ya es la última sesión y necesita llevarse información. Y la verdad que, bueno, se va explorando de a poco, tratando de ver un poco más sobre la dinámica familiar, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Con el padre. Yo siento que el abordaje de la psicóloga fue, a ver, exploremos la masculinidad, de cómo fue enseñada esa masculinidad. Siento que ese es el camino que se propone. Porque bueno, ella le dice, bueno, ya no hablaste de tu mamá, de tu hermana, todo bien, ¿qué onda tu papá? Y como que él no quiere hablar de su papá, ¿no? Como que su papá es bueno y que su papá no tiene nada que ver con lo que pasó, ¿no? Como que él lo defiende demasiado, pero no, tampoco es como que lo alaba o le hizo un montón de cosas, es como, no lo metas en esto. Y nada, es como que en un momento él habla, ¿no? De una situación particular que va a jugar a la pelota, juega mal, y él vio como el padre no lo quería ni mirar, ¿no? Como ese rechazo a decir, tenés que jugar al fútbol, sos varón, tenés que hacerlo bien, veo que lo haces mal, qué dolor, digamos, ¿no? Que uno, a ver, uno puede decir, qué forro el padre, ¿no? Pero realmente son cosas que están súper instaladas, ¿no? Ya, como les digo, yo les cuento un poquito de cada episodio, pero después vamos a hacer el final, un análisis de todo. Y él vivió eso como algo que le dolió un montón. Tal vez para otro podría haber pasado desapercibido, pero a él le afectó. Y no es que su papá le pegó, o bueno, no es la información que tenemos, pero de lo que tenemos, no es que le pegó, no es que lo dejó una semana sin comer, no es que lo insultó, pero el hecho de estar mirándolo, que se equivoque y dejar de mirarlo, como que esa persona me deja de reconocer, ¿no? Tengo el otro me ignora, el otro ¿no? Me desconoce por una acción, digamos, ¿no? Y a él eso le dolió, o sea, algo le generó porque lo trae, digamos, ¿no? A la sesión. Y después Jamie tiene un episodio muy violento cuando la psicóloga trata de indagar un poco más en esa masculinidad. Cuando ella quiere indagar, ¿no? ¿Qué piensa él de las mujeres, ¿no? Como si le gustaba Katie, como que él había visto, como ella le señala, ¿no? Que él pudo haber tenido algún tipo de interés, que podría haber gustado de ella, ¿no? Cuando empieza a ir más en la masculinidad, él se altera. Nos vemos una escena súper fuerte de él totalmente fuera de sí, gritándole a la psicóloga y que ella, bueno, se levanta y se va, digamos, ¿no? Nada, es muy fuerte, ¿no?
un niño que grita de esa manera, como que ella le hace mal, sin embargo después ella vuelve, digamos, ¿no? Y continúa. Y él también, claro, vemos ahí, a mí me impacta mucho, este Jamie manipulador, ¿no? Diciéndole que el otro psicólogo, varón, era mejor, porque era más directo, porque como que no daba tantas vueltas, ¿no? Como que él le empieza a desafiar, ¿no? Y uno le da una bronca, uno dice, ah, qué pendejo, ¿no? Uno ve como esa situación de sí, un desafío de vos a mí no me vas a sacar información, ¿no? Creo que se ve mucho también de que la psicóloga sea mujer, y encima él también como que se altera porque se da cuenta que ella le está sacando palabras, ¿no? Como que él le dice, mira, está haciendo esto de vuelta, como que ella le saca palabras y él se da cuenta que no puede tener el control, ¿no? Y ahí es cuando él se empieza a alterar y le cuesta contestar y le cuesta responder. Vemos también que él se refiere a la compañera, como diciendo que la compañera no tenía pechos grandes, como que no era muy atractiva, pero como que la compañera sí le decía cosas a él y como diciendo, ah, bueno, había, ¿no? Como un cierto interés, ¿no? Como medio raro, porque él como que niega a gustar de la compañera a la que asesina, pero bueno, ella también lo trata de hacer entender lo que hizo, decir, che, la mataste. Y Katie no va a volver, digamos, o sea, sos consciente de eso, ¿no? O sea, por un lado vemos a un chico como pareciera súper entendido con todo, ¿no? Pero muy manipulador, y a la vez un chico que, ¿no? Pareciera que no sabemos si entiende del todo, ¿no? Es como una mezcla rara entre ese momento de euforia cuando él grita y ¿no? A la vez otro chico que responde con claridad porque es como muy canchero para hablar, ¿no? Como uno puede percibir eso, de que él sabe cómo manejarse, intenta manipular a la psicóloga, pero bueno, en la medida que no tiene el control, explota, digamos, ¿no? Y él refiere a una situación también donde que el padre cuando se enoja grita, ¿no? Él dice algo así también, que su papá no es violento, pero que él a veces ve que con su papá cuando se enoja empieza a gritar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, y después, 2 minutos después, lo vemos a él, ¿no? Que se le va el control de la situación y explota. Entonces, bueno, se ve, ¿no? Todas esas enseñanzas, eh, que ya la vamos a profundizar con el próximo capítulo, con el 4 que vemos un poquito más de la familia. Pero bueno, después él vuelve a tener otro ataque que se lo tiene que llevar el guardia, cuando él empieza a decir, quiere que la psicóloga le diga si le cae bien. Se le dice, yo te agrado, y se va gritando como diciendo, yo necesito que vos me digas que te caigo bien, ¿no? Como que él necesitaba esa validación. Pienso yo, misma validación que no sintió cuando el padre dejó de mirarlo, digamos, ¿no? O sea, hay algo de necesito que me valide, digamos, ¿no? Necesito validar mi masculinidad matando a una compañera que me hizo creer que mi masculinidad no tenía validez, digamos, ¿no? Yo lo pienso de ese lugar. Hay una cosa de la validación muy fuerte ahí, ¿no? Y después tenemos el capítulo 4, donde vemos un poco más de la familia, y uno ve y dice, bueno, son la familia Ingalls, digamos, ¿no? Una familia, o sea, a simple vista, ¿no? Tranqui, o decir, no, no se ve nada raro, porque estamos acostumbrados también en las series policiales, que a mí me encanta ver cosas de crímenes y todo, leer libros también policiales, vemos mucho el chico que sufrió, que pasó una vida tremenda, que sufrió abusos, violaciones, que no sé, que la familia lo abandonó, ¿no? Como que chicos que han crecido, no sé, con padres o en un contexto muy hostil y que después de grande, bueno, asesinos, digamos, ¿no? Es muy llamativo eso porque, bueno, vemos obviamente cómo influye el contexto de una persona, pero también a la vez hay mucha gente que pasa por situaciones difíciles, con una infancia terrible, y sin embargo no son asesinos. Tendrán tal vez otras características, pero no son asesinos, digamos, ¿no? Así como, bueno, creo que lo que muestra esta serie es que no hay algo tan directo que diga, bueno, A más B igual a C, ¿no? Como que no sé si hay una forma correcta tal vez de crianza. Como que la serie nos deja
ver eso, ¿no? Que por ahí uno podría decir, bueno, son unos padres, más o menos, dentro de lo común, ¿no? Típicos, con sus errores, con sus aciertos, pero bueno, de repente un hijo asesino, digamos. Entonces me parece como muy interesante eso. Y bueno, vemos, ¿no? También una familia desbordada. Justo en ese capítulo es el cumpleaños del padre, cómo le manchan la camioneta. Entonces, bueno, uno también podría pensar que está bien, él se enoja, en un momento está todo sacado cuando van a comprar la pintura, y uno puede decir, bueno, dentro de todo se entiende la inestabilidad emocional porque está pasando, o sea, tiene un hijo de 13 años preso, digamos, ¿no? O sea, no es poca cosa, digamos, no sé quién podría ser una persona súper tranquila en una situación así, pero sí vemos, ¿no? Como tal vez un poco de querer fingir demencia, de que justo es su cumpleaños, y hagamos las cosas como vamos al cine, hagamos, ¿no? Como que intentan más o menos decir, bueno, por lo menos hoy que sea un buen día, y bueno, no pasa, porque bueno, le marcan la camioneta, le escriben pedófilo, me parece, si no recuerdo mal, y bueno, encima van a la pinturería, lo reconocen de que él es el padre de Jamie, entonces bueno, ¿no? Este chico que lo reconoce le quiere decir como, no, yo te reapoyo, no sé qué, tu hijo no es asesino, pero bueno, ellos tienen todas las pruebas, el padre fue el que vio el video. Entonces, bueno, como que él se desborda por todo eso, ¿no? Pero también encuentra a los chicos que le habían escrito la camioneta y como que, bueno, actúa bastante violentamente. Entonces, bueno, uno ve ciertas reacciones, ¿no? Que uno puede decir, bueno, es una persona desbordada, pero a la vez no todas las personas reaccionan así. Uno podría estar desbordado y, no sé, tal vez empezar a llorar, irse a su casa y no necesariamente reaccionar violentamente tirando la pintura, atacando a los chicos, digamos, ¿no? O sea, son cosas, son formas y formas. No sé si correctas o incorrectas, pero son distintas formas de reacción. Así como hay gente que por ahí ocurre algo, un accidente y queda paralizada, otra gente reacciona, bueno, son distintas modalidades, ¿no? Y acá en un momento ya, digamos, al final, hay una charla como entre los padres, que me parece que acá vemos bien lo que la serie quería buscar, que no es quién es el asesino, sino por qué lo hizo, ¿no? Que es una pregunta sin respuesta, digamos, ¿no? Spoiler. No sé si hay una respuesta clara y directa para esto, porque bueno, a ver, también la serie es corta, entonces hay muchas cosas que tal vez no tenemos, de muchos detalles que no están, que bueno, no, son como, bueno, a ver, nos sentemos a cada uno a interpretar, digamos, ¿no? Pero ellos empiezan como a tratar de pensar, a ver por qué, pero qué hice la madre, ¿no? Como diciendo, yo estuve presente, el padre también, que, ¿no? En un momento me pareció como llamativo que el padre dice, bueno, yo quise llevarlo a jugar a la pelota, ¿no? Como que empieza a nombrar muchas cosas de lo masculino. Y también se refiere a él mismo diciendo, yo tuve un padre que fue violento conmigo y sin embargo yo no fui violento. Yo me propuse a no repetir la historia, pero bueno, se ve que algo igualmente de esa violencia fue transmitida, ¿no? Por eso les digo, no tenemos mucha información, pero sí se ve como una persona con unos ataques de ira, digamos, ¿no? Y a Jamie actuando igual. Obviamente Jamie potenciado porque ese ataque de ira lo lleva a matar a una persona. Pero digamos, nadie tampoco está exento de transmitir lo que aprende en su familia. Y no solo pensemos en cosas negativas, sino también muchas cosas, ¿no? Valores, aprendizaje, un montón de cosas positivas, uno también las transmite, digamos, aunque no quiera. Uno siempre lleva, ¿no? Las características de la familia en la que se crió. Y acá lo que yo siento que pasa es que, bueno, tratan de pensar el por qué y decir, bueno, pero mira nuestra hija, porque Jamie tiene una hermana, no es así, porque Jamie sí, que el padre reconoce también la escena de no haberlo mirado mientras jugaban a la pelota, la madre diciendo que fue una madre presente, ¿no? Pero también ven un punto donde Jamie estaba todo el tiempo encerrado en su habitación
con la computadora y que nunca le preguntaron qué hacía, nunca miraron qué hacía, ¿no? Que ella solamente le tocaba la puerta, le decía que se vaya a dormir, veía que le apagaba todo y listo. Nunca hubo un abro la puerta, qué estaba haciendo esta hora con la computadora, con quién hablas. No hubo tampoco por parte de los padres, ¿no? Sin embargo, ellos tratan de no culpabilizarse y decir, bueno, hicimos lo mejor que pudimos, ¿no? Como diciendo, tampoco nos castiguemos tanto. Pero bueno, a veces hay decisiones que se toman que tal vez no son del lado de, ay, bueno, hago esto y mi hijo va a ser un asesino, sino del lado de, bueno, lo dijo solo, es su privacidad, no pasa nada, es un adolescente, ¿no? Está como en su etapa, lo dejo, digamos, ¿no? Tal vez, y tal vez ese acto, eh, no sé, tal vez hubiera evitado que Jamie sea un asesino, puede ser, o puede ser que no, digamos, ¿no? Es como, esa es la dificultad que tiene el ser humano de que uno nunca sabe qué es lo que causa, ¿no? Algo así. Porque en otros casos uno podría decir, bueno, está re claro, porque vivieron en un contexto re difícil. Pero como les digo, también hay gente que pasa por el mismo contexto y sin embargo no es un asesino o una asesina, digamos, ¿no? Entonces creo que también eso es muy llamativo, pensar la dificultad de los seres humanos y cómo cada uno se apropia del contexto en el que vive. O sea, uno lo puede tomar de muchas maneras. O sea, y pasa, no nos vayamos tampoco a casos de asesinatos, pero sí podríamos pensar, no sé, uno tiene gente que tenga hermanos, o si fuimos criados de la misma manera, pero la recepción de cada uno de los valores, de las normas, de las reglas, del estilo de vida, es totalmente procesada de manera distinta. O sea, no hay dos hermanos que sean exactamente iguales, ¿no? Porque a uno será, no sé, acatará más las reglas, otro no tanto, y bueno, son distintas formas. Lo mismo pasa en estas cosas. Y yo creo que lo que tiene la serie de importante, que son como varios puntos que me parecen tener en cuenta, ¿no? Primero, hablar un poco de la violencia, ¿no? En sus distintas formas. Obviamente siempre pensando en esto, de que la violencia no solamente es física, ¿no? Que se transmite de muchas maneras. Y sobre todo, creo que la violencia simbólica se refiere como a una violencia que no se ve, digamos, ¿no? Porque la violencia física, vos efectivamente recibís un golpe, recibís, o no tenés el ojo morado, tenés, ¿no?, un lastimado, es algo que se ve. Pero el tipo de violencia del lado más simbólico, ¿no? Del lado más de lo psicológico, de que te digo algo y te estoy manipulando y te trato mal, y no, ese tipo de violencia es como re difícil de identificar. Porque encima vos muchas veces te crías en ese contexto y no lo percibís como una violencia, lo percibís como una normalidad. Yo pienso, ¿no? Tal vez el padre de Jamie, con esos ataques de ira, ¿no? No mirándolo a su hijo porque cometió un error. Y tal vez podemos pensar que el padre era así en todo. Cada vez que Jamie se equivocaba en algo vinculado a la masculinidad, bueno, hay este tipo de respuesta. Eso lo convierte en un asesino. Y no, digamos, puede no convertirlo en un asesino necesariamente. Pero bueno, como les digo, tal vez la complejidad está en cómo Jamie asoció todas esas cosas en su psiquis, digamos, ¿no? Entonces, bueno, tiene mucho que ver, ¿no? A veces hay cosas que obvio que se hacen de manera inconsciente. No es que el padre Jamie quería ser violento, digamos. Por eso no es como tampoco demonizar o decir, mira, el padre Jamie no lo miró cuando, no sé, erró un gol. Bueno, decís, qué forro. Pero creo que todos en algún punto tenemos actitudes que marcan nuestras creencias, digamos, que están asociadas con lo que nosotros creemos que está bien y está mal. ¿Y quién determina lo que está bien y lo que está mal? Cada uno, desde su propia mirada, con esos lentes que cada uno se pone para mirar el mundo. Entonces, bueno, tal vez el padre de Jamie quería que él haga actividades y que las haga bien, porque encima el fútbol es un deporte, va asociado a lo masculino, y habrá sentido decepción. Bueno, pobre tipo, o sea,
jamás tal vez hubiera pensado que esa creencia de la masculinidad lo lleva a su hijo a que después le afecte tanto comentarios sobre la masculinidad. Porque bueno, Jamie también, ¿no? Viene haciendo un esfuerzo con el padre para que esa masculinidad el padre se la reconozca. Lo lleva a hacer deporte, le sale mal. Bueno, fallo en la masculinidad. Y después, encima, que una chica le diga incel y que él es, que no es atractivo y que nunca va a poder tener relaciones sexuales porque es feo, por más allá de que quiera, uff, pero le pega en el ego, digamos, ¿no? El tema que uno podría pensar que otro chico diría, bueno, no me importa, digamos, no lo que diga esta. Podría ser, o podría, no sé, tal vez no haberla matado y haberse suicidado, por ejemplo. Podría haberse deprimido, podría haberle contado a su familia, podría haber hablado con la escuela, o sea, podría haber sido una infinidad de caminos, pero no, el camino que a él le despertó fue este, digamos. ¿Por qué? Un enigma. Son como muchas cosas que, bueno, tienen que ver con la subjetividad, chicos. O sea, así de difícil y así de complejo es el aparato psíquico. Porque tal vez otro Jamie no hubiera terminado así. Pero me parece interesante también cómo se marca la masculinidad, porque yo creo que no hablamos también un montón, sí, del feminismo y de las luchas de las mujeres, pero creo que los varones también se deben un debate. Obviamente que el debate no lo tenemos que plantear nosotras, porque el debate del feminismo lo hemos planteado las mujeres, pero sí pensar cuál es el lugar que le ha quedado a los varones, digamos, ¿no? Porque yo también creo que los varones han sido víctimas también de su propio machismo. Ustedes vean que la mayoría de casos de asesinatos son varones. Y eso es algo que está bien, no todos los varones son asesinos, pero fíjense, la mayoría, digamos, ¿no? O sea, la mayoría de varones no se hace cargo de sus hijos, ¿no? Porque hay una realidad con el tema de la manutención. Es otra realidad que hay varones que ganan más que las mujeres. Es una realidad que la mayoría de las grandes empresas son manejadas por varones. La mayoría de los escritores o científicos siempre han sido hombres. Entonces, hay una realidad de que los varones han tenido lugar de poder y eso no lo podemos negar. Me parece que los varones que dicen, ay, no, todos los varones somos iguales, perfecto. Está bien que vos no te identifiques con ese lugar, que no te sientas una persona machista, pero hay algo de ese ejercicio del poder que está presente, digamos, ¿no? Y me parece que en estos casos se súper ve, ¿no? No estoy tampoco avalando el bullying de esta chica, porque también hay mucho bullying, ¿no? Del varón, ¿no? De las mujeres hacia los varones, no estoy avalando el bullying y tampoco creo que es este el camino. En todo caso, me parece que es replantearse, bueno, las escuelas, tal vez, ¿no? El bullying y cómo los alumnos en esa edad tan vulnerable sufren muchas cosas y a veces no hay una contención o no hay espacios de donde ellos sientan confianza para contar esas cosas. Y por otro lado también, ¿por qué estas situaciones de tal vez violencia o de insultos tienen que llevar a estos extremos, ¿no? ¿Por qué no hay algo que esté mediando, ¿no? Que esté enseñándole a los chicos otras cosas? También, muchas cosas también vienen de la casa, ¿no? O sea, de cada familia, pero digo, hay un exceso también de niños, no solamente adolescentes, en las redes sociales, donde no hay ningún tipo de control, no hay a veces charlas. Y esto no es que hace a los padres pésimos padres o que todos los hijos van a ser asesinos, pero voy al punto que me parece que la serie muestra un ejemplo muy fuerte como el que es un asesinato, pero creo que también deja entrever esto de, bueno, esto hay que charlarlo, digamos, ¿no? Está bien, capaz que tu hijo no es un asesino, porque está sufriendo bullying. Tal vez tu hijo no es un asesino, pues está todo el día en redes sociales. ¿Qué pasa con los adolescentes de hoy? Me parece que esa es la pregunta de la serie, ¿no? Mostrar con un ejemplo fuertísimo de un adolescente matando a una compañera para debatir un montón de temáticas que se encuentran adentro, digamos, ¿no? Porque bueno, ¿cuál es el rol de la familia en todo esto? ¿No? Padres que no tienen ni idea de lo que hacen sus hijos. ¿Cuál es el rol de la escuela?
Está bien, son un montón de chicos los que van, pero bueno, ¿qué se le enseña a los chicos? Además de los contenidos académicos, digamos, ¿no? Podemos, obviamente, sabemos que también hay muchas cosas más complejas, no es solamente criticar, sino pensar que hay cuestiones de presupuesto, de cuestiones edilicias, pero es para preguntarnos, digamos, ¿no? ¿Qué más se le enseña a los chicos? ¿A través de qué manera? ¿Cuál es esa unión entre el colegio y la familia? ¿No? ¿Cuáles son los discursos que circulan hoy en una sociedad? ¿No? ¿Qué términos manejan hoy los adolescentes? ¿Y qué pasa también con las redes sociales? El ciberbullying es algo tremendo y que pasa mucho en los adolescentes. El suicidio pasa en los adolescentes. Y bueno, se ve que con esta serie también estamos condensando un montón de asesinatos de adolescentes, varones, digamos, ¿no? Entonces me parece como pensar cuál es el rol también hoy de los varones. ¿Qué tienen para decir? ¿Qué tienen para construir a partir de que salió el feminismo a mover un montón de estructuras? No lo digo como una competencia, sino que creo que los varones muchas veces tampoco se permiten espacios de charla de estas cosas. Tal vez me equivoco, pero no he escuchado varones preguntándose estas cosas, ¿no? Tal vez la lucha que han logrado las mujeres, no sé si los varones estarían dispuestos a hacerla, digamos. No digo el feminismo igual en ese sentido de la misma lucha, pero decir, bueno, tal vez charlar y pensar cómo pueden volver a construir su imagen de masculinidad, pero sin el machismo, ¿no? ¿Qué significa ser varón en el 2025? ¿Qué significa ser mujer en el 2025? Bueno, son preguntas, digamos, ¿no? No es tampoco encasillarse, pero sí pensar, digamos, cuáles son las nuevas formas de vincularse, que ya vamos a charlar en otro episodio sobre los vínculos en la actualidad, y todo esto cómo afecta, digamos, ¿no? Y yo creo que lo de Jamie es un chico que tenía muchas cosas machistas en su cabeza, ¿no? Eso se ve un montón, me parece que eso se refleja. Me parece también interesante varones que han visto la serie, ¿qué piensan, digamos, ¿no? De ver cómo el machismo se refleja en una serie, ¿no? Porque hay mucho de eso, me parece que cuesta, ¿no? Digo, que cuesta mirarlo, pero creo que uno como mujer lo identifica. No sé los varones, no lo digo de un lugar prejuicioso, sino tal vez, bueno, varones que saben lo que es estar en ese lugar o que han tratado de ejercerle el machismo, ¿no? Porque me parece que también hay un montón de chicos, adolescentes o los padres de hoy, también han sido criados con otros discursos que tal vez hoy no están, o están menos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los discursos de hoy? ¿Cómo uno encarna ese lugar de masculinidad? ¿Qué es lo que tiene que hacer siendo varón? Bueno, son preguntas que también nos hemos hecho a las mujeres. ¿Por qué las mujeres no tenemos que quedar en la casa? ¿Por qué las mujeres no podemos trabajar? Bueno, me parece que ahora les toca a los varones, digamos, ¿no? También debatirse si hay algo de esto que les incomoda, obviamente, ¿no? Porque también es difícil soltar el poder. Yo sé que todo esto es inconsciente, todo esto es social, es algo súper simbólico, pero es difícil también, ¿no? Correrse de ciertos privilegios de varón. Tal vez, no sé si en la actualidad no es tan así, pero bueno, ha sido difícil, ¿no? El feminismo no ha sido lo que ha entrado por la puerta pidiendo permiso. Entonces, bueno, creo que la serie refleja muchas cosas, el bullying, las dinámicas familiares, la dinámica social, la dinámica de la escuela. Es muy crítica la serie, pero también hay que analizarla con ese ojo, digamos, ¿no? Y estar abierto a entender que la serie está diciendo muchas cosas mostrando un asesinato. Y nada, también me parece que la complejidad del ser humano siempre nos deja perplejos. Creo que también eso me valoro mucho y pienso, digo, qué carrera la de psicología, no solamente porque a mí me encanta, sino que digo, miren estas cosas, digamos, ¿no? De repente un chico criado en una familia más o menos funcional termina siendo un asesino. Y eso pasa un montón, digamos, ¿no? Y hay algo que nada, siempre es algo, nunca nos terminamos de conocer a nosotros mismos porque somos re complejos y no sabemos
cuándo la cabeza puede cambiar y hacernos actuar de una manera que tal vez nos resulta irreconocible, ¿no? Así que, bueno, espero que les haya gustado esto. Había mucho para decir. Espero que nada, se vayan con preguntas, que tal vez si no la vieron a la serie o ya la vieron, la vuelvan a mirar y tal vez verla con otros ojos. Creo que hay mucho para decir, pero nada, preguntarnos el uso de las redes sociales, cuáles son los límites, cuál es el lugar de la masculinidad en la actualidad, cuál es el rol de la familia, de la escuela, la sociedad, qué es lo que se dice hoy, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que tienen los adolescentes hoy? Creo que son muchas preguntas para, bueno, detenerse a pensar. Si bien la serie es británica, creo que uno puede algo de todo eso traspolarlo y pensar en Argentina, digamos, pensar en Salta, que es el lugar donde yo vivo, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas actuales? Y bueno, uno también como estudiante de psicología, o sea, acá algún psicólogo tal vez escuchando, bueno, ¿no? Mantenerse con las alertas de que hay siempre problemáticas nuevas. Diría Freud, síntomas nuevos de la época a la que estamos, digamos, ¿no? Antes no había celulares, no había redes sociales, entonces la gente no tenía problema, eran otros síntomas, ¿no? Antes no había redes sociales, era otras problemáticas. Pero bueno, hoy, que nos atraviesan un montón de cosas, de lo digital, de lo tecnológico, que ahora el bullying se hizo ciberbullying, digamos, ¿no? Todas esas cuestiones de que pareciera que las redes sociales son un gran espacio que no tiene límites. ¿Qué síntomas están generando hoy, digamos, ¿no? ¿Qué angustias están generando hoy? Bueno, preguntas para seguir pensando. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado. A mí me encantó hacer esto. Vamos a seguir con otros libros. Yo les voy a avisar con tiempo si hago de algún libro, por si lo quieren leer, para que hagamos el episodio del podcast. Y bueno, si hay alguna serie, alguna película de algún caso, yo les voy a avisar con tiempo, por si lo quieren tener visto, leído, para escuchar el podcast, que el podcast no sea un spoiler. Así que bueno, les mando un abrazo enorme. Muchas gracias por escuchar. También me sirve un montón si lo querés compartir al capítulo, si te gustó, si me querés dejar en comentarios otra opinión, capaz o viste la serie desde otra mirada, y es súper válido. Este espacio siempre es para debatir. Así que bueno, espero que estén muy bien, que tengan una hermosa semana y seguimos. Seguramente el viernes suba otro episodio porque este me quedó un poco atrasado. Y bueno, vamos a seguir acá charlando, debatiendo y hablando, que como ven, me encanta. Así que bueno, chao gente hermosa.